Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro análisis aquí en el canal. Hoy nos vamos con Windswept, que creo que es uno de los mejores plataformas en 2D que he visto. Es que es un chorreo de imaginación constante, un movimiento escrupulosamente perfecto, quirúrgicamente perfecto. Es que es absurdo lo bien que se mueve esto y lo bien que te sientes cuando empiezas a dominar las mecánicas, que no se tarda mucho en hacer, pero es verdad que el juego no para de hacerte aprender y aprender hasta el ultimísimo nivel voluntario del juego u opcional, que sigues aprendiendo cosas, que sigues puliendo lo que ya creías haber dominado, y es un juego que no para de subir el listón. Es como si cada vez que subieras un escalón supieses que hay otro más que subir, ¿no? Y esa sensación de progresión, esa sensación de ir haciéndote uno con las mecánicas es una constante en Windswept, y por eso creo que es una de las mejores cosas, uno de los mejores ejercicios que me he encontrado en el género. También uno de los juegos con mejor diseño de niveles, no solo ya propiciado por un movimiento, como digo, escrupulosamente perfecto, es que el diseño en sí mismo es radicalmente perfecto porque tiene un mogollón de segundas, terceras y cuartas lecturas. Un nivel puede ser completado con uno de los dos personajes que llevamos, un nivel puede ser completado sin destruir enemigos, también sin recoger lo que son las monedas o coleccionables o estrellitas que hay por los niveles. Es decir, el creador ha pensado en prácticamente todas las combinaciones posibles, ya que el juego tiene un montón de retos opcionales y cada nivel funciona perfectamente en segundas, terceras, cuartas vueltas según la intencionalidad que llevemos, ¿no? Si es jugar normal, si no somos muy buenos jugadores, también funcionan para ello porque están provistos estos niveles de múltiples plataformas, varios pequeños caminos, algún atajo. Luego tenemos también maneras de esquipear o de omitir ciertas secciones. Tenemos varios apoyos, animales y demás. Entonces, digamos que el juego está pensado para muchísimo público, pero finalmente creo que se le ve el plumero al que ha hecho el juego, al creador, a Weatherfell, y Weatherfell ha dicho, vale, pero lo voy a hacer complicado a partir de cierto punto, o voy a hacer que ciertas secciones no sean tan obvias, y voy a hacer que también tengas que pensar un poco, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar este vídeo, ese es un gran resumen de lo que nos vamos a encontrar. Es un juego que va complejizándose a nivel plataformero hasta demandarnos muchísimo, muchísimo. Es un juego muy exigente al final, pero creo que su parte obligatoria, entre comillas, llegar de principio a fin, es asequible en términos de plataformeo si estamos acostumbrados a las sagas que pretende homenajear el juego, que son claramente Donkey Kong Country, la trilogía original, y muy claramente el segundo, Donkey Kong Country 2. Este es el juego más parecido a Donkey Kong Country 2 que se haya hecho. Ya ha habido intentos en la industria indie de intentar acercarse un poco a esta fórmula. Tenemos 4 juegos que yo creo que han intentado ser Donkey Kong Countries, pero todos fallan en algo o todos difieren al final demasiado en algo y no terminan siendo tan parecidos, ¿no? Porque bueno, al final es verdad que Windswept es que pretende ser un calco en muchas cuestiones, pero yo creo que en algunas ha rebasado a esa saga y en otras pues ha conseguido una calidad propia, ¿no? Ha conseguido una calidad propia y una identidad propia. Bueno, estas sagas o estos juegos que yo iba a citar son, por un lado, Tembo de Badass Elephant, que ya tiene bastantes años. Ese se pretendía parecer más posiblemente a los Donkey Kong Countries de Retro Studios, al igual que Marsupilami de Microids, que también se pretendía parecer a esa saga de Retro Studios más que a la de Rare, ¿vale? Aunque tiene alguna cosilla también. Y luego tenemos 2 casos que sí son mucho más parecidos a los Donkey Kong Country originales, o la intencionalidad es más similar, que son Nico de Rico, que es el más reciente, y uno un poquito anterior que es Cathe and the Wild Masks, ¿vale? Todos estos juegos que he mencionado tienen un muy buen diseño de niveles, muy buen movimiento, porque ya insisto, son plataformas que manejan muy bien todas estas ideas del tiempo coyote, ¿no? De poder saltar una vez abandonas una plataforma, poder saltar en el aire, es decir, como haber reservado la capacidad de salto para un momento posterior a haber abandonado la propia plataforma, ¿no? Eso ya lo sabremos si hemos jugado mucho Donkey Kong Country. Pero luego fallan un poquito a lo mejor más en los controles, en el caso de Nico de Rico, ¿vale? Estoy pensando. Y bueno, al final es que son juegos que sí, se parecen a la fuente original, pero es que sigo prefiriendo la fuente original. Vale, pero es que aquí ha pasado lo contrario. Aquí por fin ha aparecido un juego que le puede echar un pulso tanto a nivel creativo como mecánico a esta saga.
Y no digo que no haya sido superada a nivel plataformero o que no haya evolucionado el género, claro que lo ha hecho. Pero es que Donkey Kong Country, los originales, si los conocéis bien, siguen siendo algunos de los plataformas que mejor movimiento tienen. Es increíble, son juegos que ya van a cumplir 30 años. De hecho, Donkey Kong Country 2, estamos en su 30 aniversario ahora mismo. Y en algunas cuestiones sigue siendo impoluto, sigue siendo un referente absoluto. Y yo creo que este juego es de donde más bebe. Muy bien, pues Windswept es un juego que apareció en Kickstarter hace 2 años y medio. En menos de 7 horas consiguió el objetivo, que no era muy elevado. Y digamos que cuadruplicó prácticamente lo que se pedía, ¿no? Vamos, no es ninguna locura, porque digo que hay Kickstarters, hay crowdfundings que pillan como 10 veces más dinero que este juego, ¿no? O incluso 20 veces más dinero. Pero bueno, dentro de lo que hay en esa plataforma es un juego modesto, ¿no? Y yo ya les venía siguiendo la pista desde el año pasado, pero se me había olvidado que era un juego que iba a aparecer en algún momento de este año. Es que de hecho pensaba incluso que le quedaría más tiempo, digamos que lo saqué del radar. Iba siguiendo los posts en redes sociales, pero lo típico de que dejas de prestar atención un mes y de repente aparece, ¿no? Y es como, hostia, que ha salido el plataformas 2D que más esperaba, ¿no? Del último año o año y medio desde que descubrí el juego. Y me ha roto la cabeza, me ha roto absolutamente la cabeza este videojuego. Dios mío, es impresionante a todos los niveles. Está, por cierto, en todas las plataformas de cabecera, ¿vale? Lo podéis jugar prácticamente en cualquier parte. Yo me lo he pasado 2 veces, una en PlayStation 5, al tope con todo, y otra en Steam, donde estoy a puntito ya de tener todos los logros, me faltan 3 nada más. Pero ya digamos que tengo el platino en PlayStation 5, así que ya el juego prácticamente ya me lo sé de pe a pa, ¿no? Y es un juego de hasta el que he tenido que tomar algunos apuntes mecánicos, ¿vale? Os paso a leer algunas de las cosas que tengo aquí anotadas. Por ejemplo, lo del tiempo coyote, es decir, que puedes saltar en el aire si venías rodando. Te puedes recuperar en el aire, es decir, dar un pequeño salto adicional si eres dañado, facultad que es clavada a Donkey Kong Country 1 y 2. Eso que pasa cuando te dañas contra un enemigo volador, que luego tienes como un salto con el segundo mono, no sé si os acordáis de eso, es como una cosa muy específica que prácticamente muy pocas plataformas tienen, solo esa saga, porque digamos que como llevas 2 personajes, el segundo puede recuperarse del daño del primero. Bueno, pues eso lo tiene este juego, lo hice inconscientemente y caramba, era igual. Lo típico de que te pones a jugar, te piensas que estás jugando a Donkey Kong Country, no lo es evidentemente, pero funciona todo lo que funcionaba en esa saga, pues este juego lo ha clonado estupendamente bien, ¿no? Luego tenemos lo de tener que aguantar unos segundos en el aire cuando recogemos un objeto o tener que aterrizar, ¿vale? Para que ese objeto se añada a tu inventario, eso es un poco o bastante similar a lo que pasaba en Celeste, también el último Prince of Persia principal de los Crown hizo eso, solo que en estos 2 juegos tienes que aterrizar totalmente. En Windswept no hace falta aterrizar, simplemente tienes que aguantar con el coleccionable recogido unos 3, 4, 5 segundos y después de eso ya se te añade, ¿no? Entonces, si eres capaz de hacer virguerías en el aire, no hace falta aterrizar para llegar a añadirse, pero el cabronazo del desarrollador ha puesto situaciones donde los coleccionables están tan abajo de la pantalla que tienes que recuperarte de ese salto sí o sí para que al final se te añada, o rodeado de enemigos, cualquier cuestión lo ha pensado perfectamente para que sepa que puedes perder ese coleccionable y cuando lo pierdes mueres, apareces en el checkpoint y ya tienes otra oportunidad para recogerlo, pero hay veces que fastidia bastante. Eso es un poco la dimensión de plataformas de precisión que también se han añadido a este juego, no solamente por la parte opcional, sino ya digo, para ciertos coleccionables. Lo que le pasa a Windswept es que es un juego muy sencillo en algunas cosas y muy complicado en otras, ya lo vais a ir notando. Posiblemente avanzar no sea muy difícil, pero ir a por el 100% os aseguro que cuesta sudor y sangre. Es un juego muy complicado dentro del género, pero muy justo. Son las 2 cosas a la vez. Es un juego que te surte de tantísimas posibilidades plataformeras, es tan deidad en esto, que es que tienes herramientas de sobra incluso para ignorar ciertas cosas que el desarrollador quiere que hagas,
hay varias formas de no hacer lo que el desarrollador quiere que hagas, e incluso él lo sabe y ha puesto, digamos, hasta estrellitas y algunos ítems en zonas muy altas o muy lejanas, porque sabe perfectamente que alguien podría estar intentando pasarse la fase por esa parte. Eso es maravilloso, es plataformas omnisciente, desarrollador omnisciente, piensa en todos los escenarios, sabe que su juego permite esos escenarios porque ha programado el juego de forma que eso es algo permitido, y por lo tanto sabe perfectamente que se podría abusar de ciertas circunstancias. Evidentemente nos las limita de muchas y creativas maneras. El juego no para de limitarnos ese movimiento acrobático libre de mil y una maneras. Wineswept es un juego de movimiento libre, prácticamente, acrobático libre. Tú puedes hacer lo que quieras cuando quieras, de la forma que quieras. Y entonces el nivel conspirará o no contra ti si intentas hacer eso. Y hay veces que va el diseño a ser amable y a colaborar con esa circunstancia, pero hay otras veces que no. Porque por supuesto quiere el desarrollador que hagas las cosas de una manera o te pone las trampas de una forma que te van a entorpecer si intentas hacer un poco el cabra, ¿no? Pero bueno, a mí me encantan estas plataformas tipo Mario Odyssey, etcétera, que se centran en una facultad de movimiento absolutamente y ridículamente pulida para que sea el jugador el que quiera llegar más allá, ¿no? Que uno puede seguir el diseño estándar, los saltos estándar, puede estar más pegado al suelo y el nivel va a colaborar. El nivel está diseñado para las personas que no quieran ser monos de circo, ¿vale? Que no quieran ser acróbatas en potencia, pero también puedes serlo, ¿no? Es maravilloso. Más cosas, los dos personajes tienen unas sinergias muy específicas porque hay uno de los movimientos básicos del juego que se ha copiado de Donkey Kong Country 2 y 3, que es la facultad del team up o hacer equipo. Esto es que puedes montar a un personaje sobre el otro. Pero esto se parece más a cómo está hecho en el 3, en Donkey Kong Country 3, que a cómo está hecho en el 2. ¿Por qué? Porque cada personaje cambia los movimientos dependiendo de a quién sujete. Si el pato sujeta a la tortuga, en este caso, lo que vamos a poder hacer es dar un salto sobre la propia tortuga. Eso se parece mucho a un movimiento avanzado que se podía hacer en Super Mario World, por ejemplo, que los niveles Kaizo y todos los hacks más famosos de Mario World hacen uso de esto, de esa facultad de dar un salto extra utilizando caparazones. Pero bueno, este juego lo hace de una manera un poco más elegante, un poco más intencionada, ¿vale? Porque es verdad que Mario World tampoco estaba 100% pensado para ese tipo de acrobacias, pero se podía, por supuesto, y es una de las máximas influencias también de este juego. Y además, bueno, podemos destruir enemigos lanzando la tortuga. Y la tortuga flota en el agua, de modo que funciona de plataforma adicional. Y la tortuga además recoge objetos en el aire. Es decir, si nosotros lanzamos a la tortuga contra un objeto, el objeto va a ser recogido. Elemental esto que estoy diciendo si queremos conseguir ciertos coleccionables sin un gran peligro. Y hay otros que es que no hay otra manera de conseguirlo, porque tendremos que hacer pasar a la tortuga por una zona que nosotros no podremos llegar, ¿vale? Y por supuesto es invencible. No pasa como en Donkey Kong Country, que cuando tú lanzas a un mono contra un enemigo como una avispa o algo que te mata de un golpe, pues te va a matar al mono que lanzas. Pero en este juego por lo menos no pasa eso lanzando a la tortuga. Es como invencible entre comillas mientras la lanzamos. Pero es que luego está la segunda facultad, y es si la tortuga lanza al pato, ¿vale? Que esto es lo que he explicado antes, es como en el 3 Dixie lanzando a Kiddy, pero esto es al revés, esto es Dixie lanzando a Diddy en el 2 o Kiddy lanzando a Dixie en el 3, ¿vale? Es decir, es mucho más versátil lanzar al jugador ágil desde el jugador pesado que al jugador pesado desde el ágil, ¿no? En este caso, el jugador que entre comillas más pesa es la tortuga, pero a la vez es el más acróbata. Es el personaje estándar y el primero que vamos a querer usar todo el juego. Os lo digo de verdad, en cuanto descubrís todo lo que se puede hacer con la tortuga, tanto sola como utilizando al pato desde la tortuga, no vais a querer usar otra cosa. Porque es que la tortuga es capaz de dar un salto adicional en el aire, haciendo una especie de barrida aérea, un dash aéreo. Ese dash permite que tras realizarlo podamos montar al pato encima de la tortuga o realizar un salto adicional, ¿vale? Cualquiera de esas dos cosas. Entonces podremos hacer unos saltos encadenados bestiales. Aquí estaréis viendo algunos ejemplos de saltos que estoy dando. Por ejemplo, puedes empezar con ambos personajes montados, luego en el aire lanzas al pato, haces la barrida aérea con la tortuga y luego tras esa barrida aérea, como he dicho, puedes volver o a montar a ambos personajes o lanzar al pato de nuevo. Y ya tras eso
la tortuga se va a quedar como coloreada más oscura, indicando que ya no tenemos más saltos. Pero aún así, existe un movimiento avanzado que podremos semiplanear con la tortuga o volar, si somos suficientemente buenos y hemos descubierto cómo. Digamos que la tortuga puede aguantar indefinidamente en el aire y puede llegar a cualquier parte del juego. Pero esto ya es, digamos, romper el juego a niveles que a lo mejor ya son muy avanzados o no nos interesará o lo que sea, pero se puede hacer y es fascinante, ¿no? Luego tenemos también los bonus clásicos de la saga Donkey Kong Country, sobre todo pensando en los del 2. Por ejemplo, recoge todos los objetos, derrota a todos los enemigos, que eso también estaba en Nico de Rico, por ejemplo, ¿vale? Por eso digo que Donkey Kong Country ha tenido discípulos, ¿vale? No ha sido este el único, pero este yo creo que ha sido el más acertado, el mejor. Luego tenemos también la intensidad del salto, es decir, si mantenemos pulsado más rato o más el botón, saltamos más, y si le damos más rápido saltamos menos. Hay algunas plataformas de estos últimos tiempos que están implementando esto de manera perfecta, y esto es esencial también porque hay partes de los mundos opcionales, de los niveles opcionales de Wineswept, que nos van a exigir dar microsaltos en vez de saltos grandes porque nos vamos a estrellar contra una sierra o lo que sea, ¿no? Entonces, al final el juego se va pareciendo muchísimo a Celeste en cuanto a la precisión que nos demanda, pero es verdad que yo creo que también se aleja bastante de Celeste en muchas cuestiones porque el juego es mucho más versátil, se parece más a un plataformas de los 90 que a uno moderno, y aún así es un plataformas 100% moderno por cómo se mueve esto. O sea, es que solo tenéis que darle un tiento, ¿no? Luego tenemos también niveles opcionales si pagamos monedas, las monedas bonus, ¿vale? En cada bonus nos van a dar una luna, pues esas lunas se pueden pagar en una tienda y podremos, digamos, acceder a los niveles que serían a los equivalentes del Lost World de Donkey Kong Country 2, del mundo oculto. Pero es que luego el juego tiene dos mundos ocultos que son aún más difíciles que estos niveles. Entonces, lo comido por lo servido, es decir, sí, sigue una estructura muy similar a Donkey Kong Country 2, pero es que al final el juego es capaz de mostrar sorpresas propias y niveles que ya son mucho más difíciles de lo que eran los niveles más difíciles de la saga de la que vengo citando todo el rato, ¿no? Luego tendremos también aceleración adicional en el aire. El pato en el aire es capaz de autopropulsarse, es decir, podremos, digamos, hacer una especie de dash específico que solo tiene este personaje, que es maravilloso. También el pato es de los dos es el más ágil en el aire, y también en cintas mecánicas y en incluso los saltos en la miel, porque también hay mecánica de miel como en Donkey Kong Country 2, es decir, paredes pegajosas y techos pegajosos, que eso está muy bien. Lo de los techos está maravilloso, ¿entiendes? Pues digamos que el pato es más ágil en este tipo de cuestiones, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta también en algunos niveles opcionales de esto. Gameplay de barriles, lo mismo que en la saga Donkey Kong Country original. Hay barriles, pero en este juego son tinajas. Lo bueno de la tortuga, que es más avanzada que el pato, insisto, la tortuga puede cancelar en el aire movimientos, es decir, si nos propulsa un barril hacia un lado o hacia arriba, podremos cancelar en el mismo aire el salto, ¿vale? Eso es esencial también para los retos de no conseguir ningún coleccionable de los niveles, porque tendremos que esquivar todo el rato cosas que están volando, y hay veces que una tinaja te lanza contra otra y por el camino hay estrellitas. Bueno, pues puedes cancelar si quieres ese movimiento, si eres avispado, y además después de cancelar ese movimiento, como digo, tienes un salto adicional con la tortuga en el aire, o puedes, tras ese dash, montar al pato encima de la tortuga y volver a dar otro salto más. Es decir, el juego al final es Mario Odyssey en 2D, ¿vale? No lo puedo resumir mejor. Es que es eso, básicamente. Luego el momentum del salto, que también está muy bien esto, es decir, si nosotros hemos conseguido aceleración barriendo enemigos, que por cierto, también se puede barrer enemigos en el aire, que esto no se podía hacer en Donkey Kong Country, pues vamos a conseguir mantener la velocidad que traíamos. O sea, que también está pensado para ser jugado muy deprisa el juego, ¿vale? Muy deprisa. Ya no solo hacer cabriolas aéreas, sino que también es un juego que si vas dando saltos con cierta velocidad, te mantiene esa velocidad hasta que haces ciertas acciones, ¿vale? O hasta que te chocas, o hasta que, no sé, decides aterrizar tú, o lo que sea, decides tener menos velocidad, pues bueno, que sepáis que también se puede, y eso se parece más a la saga moderna de Retro Studios, a los Donkey Kong Country modernos, que a los antiguos, ¿vale? Pero bueno, lo de barrer enemigos tiene hasta esas pequeñas micropausas de haber dañado a un enemigo. Todo esto que forma parte de lo que hoy le llaman el game feel, es decir, todas estas pequeñas cosas, estos pequeños tweaks, estas pequeñas características o ajustes, estos pequeños ajustes es lo que quería decir, que hacen como que el juego sea más competente o incluso parezca mejor, ¿no? Y son estas pequeñas
microparadas cuando dañas a un enemigo, los tembleques de pantalla, los efectos de sonido asociados a dañar a un enemigo. Lo bien que te sientes, ¿no?, de hacer algo, es sentir el feedback, que hay una respuesta de tus acciones, ¿no? Que el juego sabe cómo reaccionar a lo que tú haces. Y tú percibes esa reacción como algo positivo, como algo reconfortante, ¿no? Y eso lo hace muy bien este juego, porque he aprendido, insisto, de una saga que lo hacía ya muy bien en su momento. Pero bueno, también lo he aprendido de otras muchas y de cosas que hacen los indies, que hacen buenos juegos, ¿no? Esta especie de ABC del indie de hoy en día, que son cosas que si no están, se perciben como torpes. A Nicoderico, que es un juego que está hecho poligonalmente, pero es en 2D, ¿vale? Es bidimensional aunque poligonal. Por ejemplo, a Nicoderico le faltaba mucho infill con el tema de dañar enemigos, de saltar en ellos. Este juego, por ejemplo, al ser en 2D, está hecho de otra manera, ¿vale? Al ser pixel art, pues digamos que lo consigue de otra forma más clara, ¿vale? La acción no solo es más clara, sino que la respuesta también lo es más, ¿no? Y ya no me refiero solo a la respuesta mecánica de lo que nosotros pulsamos, sino a la respuesta visual de lo que ocurre, ¿vale? Sonora y visual. Muy importante esto que estoy diciendo. Tenemos también el salto bomba con la propia tortuga, insisto, es que la tortuga hace todo. Es que al final Windswept es un juego que llevas una tortuga y a veces te sigue un pato. Es un poco así, ¿no? Es que es asimétrico totalmente y de hecho muchos lo definen como un plataforma de movimiento asimétrico o de cooperación asimétrica. Es porque cada personaje es totalmente único, pero también lo quiero decir como que uno es mejor que el otro. Uno es mejor que el otro. Aquí uno sí que quiere más a papá que a mamá, ¿eh? Os lo puedo asegurar que en este juego sí os va a pasar. Sobre los mundos, los niveles, su diseño y demás, es el otro gran pilar que tiene Windswept, porque ya digo que una cosa es tener un muy buen movimiento, ya habéis visto que es una institución al salto, el salto como mecánica central, el salto entendido de 1500 formas, pero evidentemente todo eso no funcionaría bien, no tendría sentido si no estuviese asentado o colocado sobre algo que tuviera sentido, ¿no? Y este juego ofrece 5 mundos obligatorios y 2 opcionales, ¿vale? De muy alto nivel en esta cuestión, tanto para el acróbata nato como para la persona que simplemente quiera plataformear de forma casual, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hay dentro de los niveles? Más a grandes rasgos, es bastante sencillo de desgranar. Pues unos cuantos coleccionables, normalmente algunos en lugares inaccesibles o un poquito más rocambolescos, otros a la vista, bonus ocultos, alguna salida secreta y, por supuesto, un posicionamiento enemigo 100%, 150% estudiado para poder realizar o saltos sobre los enemigos o poder barrerlos en el aire y poder tener una oportunidad extra de salto, ¿vale? Porque una de las cosas que no he dicho es que una vez barremos a un enemigo en el aire o saltamos sobre él, recuperamos automáticamente la facultad de volver a saltar otra vez, ¿vale? Eso es importante porque podremos hacer saltos de circo auténticos sabiendo esto, ¿no? Además, el juego tiene muy buenas físicas al aterrizar sobre enemigos, por lo cual esto favorece al diseño de niveles, es decir, todo coopera, todo es un gran conjunto de engranajes que forman este reloj suizo que es Windswept, todo funciona perfectamente. Entonces, el posicionamiento enemigo es el 50% de Windswept. Están colocados de una manera específica, ya sea para actuar como trampas, enemigos que no nos vamos a ver venir, ¿vale? Cosa que está muy sacado del primer Donkey Kong Country, que yo creo que es el que más hace esto, de típicos enemigos que caen del cielo, o que aparece algo rápido por la derecha de la pantalla y no lo hemos visto. Enemigos que son un poquito más torpes, más tontos, que tienen esta especie de rutinas de ir de izquierda a derecha, muy típico de esta saga, o que se caen por un precipicio si no les haces caso. En el agua, como tiene un gameplay de ingravidez, lo típico de las partes acuáticas, pues los enemigos ahí van de izquierda a derecha, de arriba a abajo, tienes que nadar arriba abajo para esquivar, demás. Pues bueno, los niveles son un poco esto, son un poco el ABC de las plataformas en 2 dimensiones. En realidad no descubre nada en ese sentido. El juego pues no hace como algo que innove al 250% en su diseño. Es que simplemente es un diseño ultra pulido. Es que son 40 años de género condensados en un juego. Es decir, todo lo mejor de una década, que son los 90, todo lo mejor de esta última década o década y media en plataformas modernos, que es el movimiento tan pulido y cómo se consiguen las cosas y que se desbloquea y demás, todo al servicio, ¿no?, de ese
gameplay soñado que vengo diciendo que tiene este juego, ¿vale? Que lo tiene realmente. Si os gusta un poquito las plataformas, si os hace cosquillas en el cerebro este género, os aseguro que lo que vais a encontrar aquí es dopamina pura para vosotros. Y nada, poco más que decir en cuanto a los niveles. Los jefes son un poquito más flojos, no son la guinda del pastel. Son unas gestiones con cierto humor y cierta cosilla así un poco más avanzada. Por ejemplo, el jefe número 4 es algo más interesante que el resto. Y un malo final que, bueno, se combate de una forma totalmente diferente y está muy bien. La verdad es que el combate final me ha sorprendido porque es bastante épico lo que sucede ahí, ¿no? Pero bueno, al final no es nada memorable, ¿no? En eso, pues la saga Donkey Kong Country, sobre todo el 2 sigue teniendo mejores combates, porque a mí los combates del 3 no me fascinan precisamente. Pero los del 2 sí, son los mejores jefes que yo creo que ha tenido la saga entera. Y aquí incluyo también a los últimos Donkey Kong. El caso es que, bueno, no hay mucho más que decir por la parte de diseño de niveles, porque realmente ya está prácticamente todo explicado. Hay caminos que forman las estrellitas. El desarrollador siempre nos pone pistas visuales. Si hay una estrella solitaria, significa que hay algo que el desarrollador quiere que hagamos o que nos fijemos. Algunos enemigos ruedan y sirven como si fueran barriles, ¿vale? Otros enemigos son invencibles, por lo tanto podremos saltar encima de ellos y no morirán, o sea, son como una plataforma aérea. Otros enemigos son totalmente inmunes a nuestros ataques. Otros enemigos se pueden destruir con la tortuga, pero no se pueden, digamos, saltar sobre ellos. Bueno, hay un montón de subreglas que ya iréis viendo, pero muy sencillito de entender todo esto. Y nada, luego tendremos también un gameplay extra que me ha parecido maravilloso, que son los animales, ¿vale? Si un buen juego se quiere parecer a Donkey Kong Country, tiene que tener animales. Eso le pasaba también a Nico de Rico, que estaba muy chulo en las tres mascotas o 4 o 5 que había, ¿no? Y aquí lo mismo, hay un murciélago que se asemeja mucho al loro de Donkey Kong Country 2 y 3, que también estaba en el 1, pero en el 1, como sabéis, solo alumbraba. Pero bueno, el gameplay está sacadísimo del segundo Donkey Kong Country. Luego tenemos también una especie de lobo que se parece a Rambi, pero Rambi sin control. Es decir, que es como un runner. El juego se convierte en un runner en esos niveles y solo podremos saltar o calibrar el salto o un poquito la velocidad que lleva el lobo, ¿no? O el perro. Luego tendremos también uno que me ha encantado, que es el cangrejo, que tiene gameplay dual, tanto acuático como terrestre. Bueno, en el fondo todos los animales también tienen gameplay acuático, es increíble. Hasta el murciélago puedes meterlo al agua, ¿no? Y se comporta de manera diferente. Es que el tío ha pensado en todo, es absolutamente increíble. Cuando se harta, te dice, va, los animales al agua. Y el juego se vuelve totalmente diferente bajo el agua con los animales. Bueno, pues el cangrejo es capaz de crear plataformas en el aire, igual que hacía la araña de Donkey Kong Country 2 y 3. Tú puedes no solo regular la trayectoria hacia la que van las telarañas, en este caso las nubes o la especie de los pequeños tifones que crea el cangrejo, sino que además podremos matar enemigos a distancia, ¿no? Que es un poco lo que se hacía en el Donkey Kong Country 2. Ese animal es uno de los más, para mí, divertidos, porque ya digo, es que recuerda muchísimo a la araña, que para mí siempre fue el mejor animal de la saga. Aparte de eso, también tendremos un camaleón, que es bastante interesante, pero este es bastante complicado, digamos que es el animal más técnico, que este es capaz de, con la lengua, engancharse a salientes, a sitios, a una especie de flores que hay en el aire, y este es el más técnico porque este no vuela ni hace nada, este simplemente ni puede crear plataformas, este es un personaje de salto, ¿no? Un animal de puro salto, es bastante plataformero. Los niveles avanzados de este animal son la hostia porque no tienen apenas suelo y están rodeados de pinchos por todas partes, por lo tanto tendremos que hacer un uso acrobático extremo, ¿no? y es bastante interesante. Y además tiene una facultad secundaria que se parece muchísimo a Kirby. Cuando usamos el poder de roca, es decir, seremos invencibles durante ese movimiento, ¿no? O ese momento. Y eso también está pensadísimo en el juego porque hay algún puzzle basado en ser invencibles, ¿vale? En que la iguana se transforme, perdón, el camaleón se transforme en algo que no pueda ser dañado. En este caso es que se transforma en una especie de lienzo, ¿no? En una especie de lienzo, y cada vez que te transformas cambia el dibujo. Eso está sacado de los animales de Kirby,
y demás. Vamos, es muy de esa saga. De hecho, es una de las influencias también, ¿no? Aparte de Mario, Donkey Kong Country y tal, Kirby es una de las influencias. De hecho, lo pone en la página y no me lo estoy inventando yo. Y bueno, aparte de eso, tenemos también un delfín, que es el equivalente al enguarde, ¿no? A lo que es el pez espada de Donkey Kong Country. Lo que pasa es que este tiene el turbo, lo que es, digamos, poder hacer la barrida dentro del agua. Podemos regular la dirección hacia arriba y hacia abajo, eso está muy bien también, ¿vale? Y también hay corrientes, y eso es un poco como lo del pez de Kirby's Dream Land 2 y 3, ¿vale? Entonces, insisto, el juego es un mix, es un tributo absoluto a los 90 en plataformas, con un toque moderno que Celeste ha introducido en el mundo de los videojuegos y con algo propio, ¿vale? Al final Windswept es algo propio, ¿no? Luego, no sé, tendremos también el tema de conseguir 5 letras, ¿no? En el caso de Donkey Kong eran 4, aquí son 5, bueno, hay un montón de cosillas. Cada nivel tiene una nube secreta que en algunos sentidos está bastante oculta. La tortuga, por cierto, cuando la lanzamos con el pato, también abre cuevas secretas en las paredes, ¿vale? Que no es un recurso que esté muy utilizado en el juego, pero bueno, también puede destruir enemigos, como digo, a distancia, y eso también nos puede servir. De hecho, hay una parte de uno de los niveles finales del juego, el nivel finalísimo opcional, que nos hacen en el aire cambiar entre la tortuga y el pato para con el pato matar enemigos y con la tortuga poder llegar hasta uno de los enemigos y poder, digamos, barrerlo y seguir la fase. Es una locura esto que estoy explicando. Pero bueno, el caso es que el juego al final te hace dominar al 250% este set de movimientos soñado que tiene Windswept. La música también está muy bien y al final yo creo que es un juego que nos va a llevar entre 20 y 30 horas si queremos todo, ¿vale? La primera vez al menos. Luego ya cuando nos lo aprendemos, posiblemente bajemos ese número de horas y volvemos a querer hacer una nueva partida. Y aparte de eso, el juego tiene un modos ocultos, un modo permadez, es decir, que si nos matan se acabó la partida, un modo solo tortuga, un modo solo pato, y luego tendremos un modo caos, que el juego pone reglas como ahora de repente todos los enemigos son invisibles, así por la cara, y un modo también randomizer, que eso está muy de moda en muchas plataformas, ¿no? Es decir, el juego cambia reglas o órdenes de las cosas de repente, ¿no? Es decir, si queremos hacer como un modo más roguelike, un modo más arcade random, aleatorio, podremos hacerlo. El juego ya ha sido pensado para speedrunners, ha sido pensado para gente que quiera jugar diferente, para rejugabilidad, para gente que quiera buscar coleccionables, para los que solo quieran completar una aventura y ya. Pero os va a dejar con ganas de más si solo vais a por lo obligatorio. El juego premia al explorador nato porque también hay salidas secretas en algunos niveles. El juego nos indica qué niveles tienen salida secreta. Luego hay una cabaña de una polilla donde tendremos 5 juegos arcade que hay que encontrar, por cierto, los cartuchos. Por cierto, cartuchos americanos de Super Nintendo, ¿vale? Es todo un... Vamos, es que si no se podía parecer más a lo que estoy diciendo, ya con esto confirmamos 200% de qué consola se inspira este hombre, ¿no? Weatherfell, ¿no? El creador. Que, por cierto, es australiano. Vaya pedazo de cosas están saliendo de Australia. Y, por cierto, Windswept está hecho en Game Maker. Uno de los usos de Game Maker más avanzados que he visto. Vamos, es que yo creo que es el juego de Game Maker que más me ha gustado en la historia, ¿eh? Es impresionante lo que se ha hecho con esto. El motor debería ser más irrelevante al final porque lo que importa es el juego. Pero en cuanto te enteras de que esto está hecho en Game Maker dices, vale, así que este motor puede servir para esto. Ahora lo entiendo, ¿no? Ahora entiendo por qué la gente sigue usándolo y no se ha pasado, digamos, a Unity o a Unreal o a otros, no a Godot. Es porque con Game Maker puedes seguir haciendo auténticas maravillas. Y nada, no me queda mucho más que decir, simplemente que le echéis un vistazo, que le deis una oportunidad. Es un juego que está a menos de 20 euros, ¿vale? 18, 19, 20 euros. Los vale totalmente, yo me lo he comprado 2 veces, insisto, en Play 5 y en PC. Y me ha encantado. Estoy intentando esparcir sus bondades por internet, convenciendo a mucha gente de jugarlo. Espero convencerse a vosotros también. Apoyadlo si os gustaría ver una versión física en el futuro, porque este juego creo que es un clásico moderno de los que aún la gente no sabe que necesita. Lo mismo que dije en el anterior vídeo con Pac-Man World 2 Repack. La gente aún no sabe que esto existe y la gente aún no sabe lo clásico que es esto y lo bien que va a envejecer. Y en cuanto cierta comunidad o ciertos influencers o ciertas personas con muchos seguidores descubran esto y vean lo que hay, estoy seguro de que este juego va a vivir una bonanza, una edad dorada tremenda que se lo merece totalmente. Insisto,
Para mí, esto es personal, evidentemente, no tengo por qué ocultarlo, el plataformas 2D que más me ha gustado desde Tropical Freeze, desde hace 11 años, que no jugaba una cosa tan buena, o que no, para mí no sale una cosa tan buena como esto, porque es verdad que yo Tropical Freeze lo jugué en 2016, ¿vale? Pero bueno, ya me habéis entendido. Desde hace 11 años que apareció ese juego, para mí, a título personal, no ha salido una cosa más pulida y mejor que este juego en esto. Yo creo que ha salido un poco de la nada, es verdad que yo ya llegaba siguiéndolo, pero ha salido un poco de la nada porque tampoco era un proyecto precisamente de masas. Pero para el plataformero medio al que le gusta este género, es obligatorio, puede haber pasado por debajo de algunos radares, incluso para gente que les gusta el género, no me cabe duda. Pero bueno, y vamos a intentar corregir eso. Y simplemente fascinación pura por el diseño de niveles, tiene una construcción plataformera tremenda, los mejores movimientos que uno puede desear en un plataformas, y es al final el plataformas que querrías jugar y el plataformas que se juega como querrías que un plataformas se jugase. Nada más, amigos, un fuerte abrazo y nos vemos.